Saludos a todos. Hoy mi compañera Carolina y este servidor vamos a discutir el tópico de la yod. Que la disfruten. Este será el orden que seguiremos. Primero vamos a darle una definición de la yod, surgimiento de yod, efectos en otras consonantes vocales, yeísmos, leísmos, seísmos y zeísmos y las conclusiones. En términos de su definición, la yod se define según el diccionario de términos filológicos como una I semiconsonante explosiva agrupada con la consonante anterior o semivocal implosiva agrupada con la vocal precedente. Por otro lado, el diccionario de la lengua española lo define como variante de fonema I cuando forma la parte de un diptongo, bien sea como semiconsonante, como en miedo, como vemos aquí, o bien como semivocal, como en aire. También cuando es parte de un diptongo creciente, de nuevo como en el ejemplo de miedo, se considera semiconsonante, y cuando es parte de un diptongo decreciente, como en aire, se considera semivocal. La yod, en semivocal o semiconsonante, se representa con la consonante J, que es el sonido de I. Cuando hablamos del surgimiento de la yod, principalmente se puede decir que es resultado de las alteraciones de la E y la I, breves átonas, cuando estaban con ciertos grupos consonánticos. Como resultado, esto ocurre por el cierre de una vocal para evitar el hiato y también surge porque se produce una síncopa, que significa cuando una o más sonidos desaparecen en el interior de la palabra, o porque sucede una metátesis, que es el cambio de lugar del sonido dentro de la palabra. También se relaciona con la separación silábica, como vemos aquí con el ejemplo de mujer, muliere, que tiene una sinéresis, se relaciona con el cambio del acento de la vocal cerrada a la vocal abierta, como muliere, por lo que las vocales como e I pasaron a ser átonas y se convirtieron en semivocal o semiconsonantes, como ven aquí en el ejemplo. A partir de esto es que surge la yod. Ahora voy a hacer referencia al efecto que tiene yod en relación con otros sonidos que están en contacto con yod. Esto se puede dividir en el efecto que tiene yod en las consonantes por un lado y por otro lado en las vocales. En el caso de las consonantes, bueno, pusimos dos ejemplos que son octo y speculum en latín, que respectivamente se van a transformar en ocho y espejo. Y aquí en esta evolución de las palabras podemos ver el efecto que tiene yod sobre las consonantes. En el caso de octo tenemos el grupo consonántico KT, que pasa por un proceso de palatalización en donde aparece yod, como vemos yod y T, y finalmente sí, el sonido se convierte en un sonido africado y termina siendo 8. Y lo mismo, algo parecido pasa con speculum, que va a terminar siendo espejo. Y en este caso, yod aparece a partir de la pérdida de la vocal intertónica U y el surgimiento del grupo consonántico KL. Entonces, de nuevo, al tener este grupo consonántico aparece yod y se palataliza, lo que hace que el sonido se transforme en esta aproximante lateral palatal y posteriormente va a pasar por un proceso de arreglamiento y ensordecimiento hasta finalmente llegar al sonido que tenemos en la actualidad, espejo.
Y en el caso de las vocales, también la iod es importante en relación con la diptongación de algunos sonidos. Si pensamos en estos cambios que vimos en nuestro libro de texto en relación con las vocales, un cambio importante era la diptongación de sonidos como este que está aquí de la E larga o de la O larga. En el caso de la O larga se va a convertir en una semiconsonante que marcamos con la W, pero en el caso de la E se va a transformar en el diptongo ye, que tiene justamente iod como el componente semivocálico o semiconsonántico del diptongo. Bueno, y por último queríamos hacer mención a este fenómeno que ocurre a partir o por la influencia de iod, que es el yeísmo o sheísmo, dependiendo de cuál sea el cambio que se produzca. Entonces, por ejemplo, hay regiones como se me ocurre ahora la Mesopotamia en Argentina, Misiones, Corrientes, donde sí se hace una diferenciación entre estos dos sonidos, que son la aproximante lateral palatal y iod. Entonces, aya y alia van a sonar como dos palabras diferentes, pero al producirse el yeísmo, esos dos sonidos van a confluir y se va a unificar solo en el sonido de iod, que entonces se pierde esta oposición. Y aya es aya, sin importar si ortográficamente se escriba con Y o con doble L. El yeísmo o sheísmo es lo mismo, solo que en el caso del yeísmo se da un proceso de arreglamiento y iod se convierte en la fricativa posalveolar sonora. Entonces, esta pérdida de oposición se va a mantener, solo que en vez de pronunciarse la iod como aya, se va a pronunciar como aya. Ambas palabras, sin importar de nuevo la escritura ortográfica. Y lo mismo en el caso del yeísmo, que desde mi perspectiva es lo que está ocurriendo mayormente ahora en Argentina. Se ensordece la fricativa y de nuevo no va a haber diferencia entre estas dos palabras y se van a pronunciar ambas como aya. Como por lo menos siempre que yo he estudiado el yeísmo se ha relacionado principalmente con Argentina, me pareció interesante compartirles este cuadro que presenta Lipski en su libro El español de Latinoamérica, y donde se puede ver, en este caso también agrega el voceo, pero se puede ver también el yeísmo y el yeísmo en diferentes zonas de Latinoamérica en las que es usado, que justamente no es únicamente, en el caso por ejemplo del yeísmo, no es exclusivo de Argentina. Y bueno, eso es todo por nuestra presentación de hoy. Tenemos las referencias que vamos a usar en nuestro proyecto y muchas gracias por mirar el video. Adiós.